Bienvenidos a Onda Felicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dietas sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy periodista especializada en información en salud, técnico especialista en seguridad alimentaria, celíaca y co-creadora de Felicidad, un entorno digital sobre celiaquía que suma ya 4 premios a la labor de divulgación. Onda Felicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atentos, que lo mejor está por escuchar. ¡Empezamos! Muy buenas y bienvenidos al episodio número 51 de Onda Felicidad. Sí, al 51 ya. A mí también me cuesta todavía creerlo un poquito, pero es así. Llevamos, por tanto, más de 50 horas hablando sobre salud digestiva, nutrición, salud mental y sobre todo sobre enfermedad celíaca. Y lo que nos queda, queridos, lo que nos queda. De hecho, hoy estoy muy contenta de traeros a una estupenda profesional, como siempre, como todos los profesionales que pasan por Onda Felicidad, una grandísima comunicadora a la que se le nota y mucho la vocación, que en este caso, fijaros, qué novedad, no es experta en celiaquía, sino que es experta en algo que seguro os suena, os ha llegado de alguna manera, conocéis a alguien que lo tiene o que se está haciendo pruebas, incluso pensáis que lo podéis tener vosotros. Estamos hablando del sobrecrecimiento bacteriano, del SIBO. El caso de nuestra superinvitada del episodio 51 es realmente curioso, porque ella ha trabajado toda su carrera, es doctora, y ha trabajado toda su carrera en una UCI. Es intensivista, pero hace ya algunos años que el mundo de la microbiota la sedujo, y a día de hoy es una de las grandes expertas en nuestro país en microbiota y en SIBO. Es la doctora Ana Esteban, y en las notas de este podcast, en la web felicidad.net, vais a encontrar toda la información necesaria para poder contactar con ella si lo necesitáis. Arrancamos ya. Hola Ana, muy buenas, bienvenida a Onda Felicidad y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, gracias a ti por contar conmigo para tu podcast. Hombre, es que es muy importante todo lo relacionado con la microbiota, con el SIBO, porque últimamente escuchamos hablar muchísimo de él, nos llegan muchos pacientes que están como muy perdidos y teníamos que buscar a una especialista. Además, es la primera vez que vamos a hablar de SIBO. Bueno, estuvimos con el doctor López Rueda, que nos habló un poquito, ya nos lo introdujo, nos habló de intolerancias alimentarias, nos habló de SIBO, pero hoy vamos a meternos de lleno en el tema y para eso, para partir todos de cero y saber un poquito de qué estamos hablando, ¿qué es? Así a grandes rasgos, yo sé que es una pregunta difícil, pero sé que tú la vas a contestar muy bien. ¿Qué es la microbiota? Porque hoy vamos a hablar de esas cositas, de esos bichitos. Bueno, pues la microbiota es el conjunto de bacterias. Bueno, no son solo bacterias, ¿no? Son bacterias, virus, parásitos, levaduras y hongos y otro tipo de microorganismos que viven en nosotros. Siempre asociamos la microbiota al intestino porque es donde más hay, ¿no? Sobre todo en el intestino grueso, pero en general en nosotros viven bacterias en la piel, en la boca, en todas las mucosas, en pulmones, en genitales, en todos los lados, básicamente, ¿no? Y cada vez se va conociendo mejor esa población de bacterias y otros microorganismos que viven en nosotros. Y que son imprescindibles, ¿no? Para que estemos bien. Uh-huh. ¿Y qué hace un intensivista estudiando bacterias, virus y todas estas cosas? Porque aquí antes de empezar a grabar me decía ya, no, yo es que vengo de medicina intensiva, de intensivista y ahora ya llevo unos años así. ¿Cómo empezaste a estudiar la microbiota? Bueno, pues ha sido un poco un camino un poco así aleatorio, no sé cómo he llegado hasta aquí, pero he llegado. Sobre todo empezó porque, sobre todo, digamos que 2 caminos paralelos, uno personal y otro con mis pacientes, ¿no? Yo antes comía muy mal, sobre todo en la carrera y en la residencia y cosas así, comía bastante mal, mucha comida basura, mucho tentempié y cosas de bolsas de patatas y cosas así. Y es que en medicina, una cosa muy curiosa es que en medicina no se estudia nutrición. Entonces, no os fiéis nunca de lo que os diga un médico, si hay algún médico que me perdone, pero esto es así, porque en medicina no estudiamos nutrición como tal. Estudiamos lo que es una proteína, un carbohidrato, pero aislado como un concepto bioquímico. Entonces, no acostumbramos a asociar la alimentación con la salud. Entonces, yo iba por la vida y sin pensar tanto en la nutrición, pero a partir de empezar un poco a cuidarme y de cambios de vida y tal, empecé a comer mejor
Y claro, te vas dando cuenta que según comes mejor, te vas encontrando mejor y empiezas a asociar con que pues a lo mejor la alimentación tiene algo que ver con la salud, de alguna manera. Ujú. Y bueno, pues a la vez que iba haciendo este camino, también pues eso, iba leyendo más, ibas estudiando más y claro, eso lo trasladaba de alguna manera a mis pacientes en la UBI. Y yo veía y decía, bueno, si a dos pacientes que tienen el mismo problema, una neumonía, son pacientes parecidos, de características muy parecidas, ¿por qué a uno le pongo el tratamiento y va bien y al de al lado le pongo el mismo tratamiento y va mal? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué más puedo hacer con los que no responden? Y ya empiezas a pensar en otras cosas que no son solo los medicamentos, sino en la alimentación, en vitaminas, en el sueño, en la fisioterapia, y empiezas ya a pensar en otras cosas. Y ya así, de esta manera, empecé a estudiar más, empecé a estudiar mucho medicina funcional, ¿no? Que es parecido a lo que aquí es medicina ortomolecular, psiconeuroinmunología, todas estas cosas, que es una medicina muy integrativa, ¿no? Que va incluyendo pues eso, alimentación, hábitos de vida, suplementación y todo eso ya como que fui estudiando y eso, en ese mundo se da mucha importancia a la salud intestinal. Entonces empiezas a estudiar mucho sobre la salud intestinal y bueno, una cosa me lleva a la otra y no sé cómo he acabado especializándome en SIBO. Ha sido como un camino que me ha ido surgiendo así, es lo que más me ha ido interesando, lo que más he ido viendo. Y a mí me gustan los antibióticos, me gustan las bacterias y tal, porque la UBI se trata muchas infecciones. Y yo creo que es como una conexión que hay entre estos dos campos. Y te ha enganchado totalmente, claro. Sí, me ha enganchado. Siempre que hablamos con profesionales, ¿no? Como tú dices, es que sin salud digestiva es muy difícil que haya salud en general, ¿no? Totalmente. Es porque yo creo que ahí se unen muchos factores, ¿no? El sistema inmune, el sistema hormonal, esta conexión con la microbiota, es nuestra puerta de entrada, ¿no? A través del aparato digestivo entran los nutrientes que nos construyen, que nos fabrican. Entonces, si eso no funciona bien, si nuestro sistema inmune no está bien entrenado, si hay inflamación, si nuestras hormonas ya empiezan a funcionar mal, si no absorbemos los nutrientes que necesitamos, al final todo el castillo de naipes se acaba alterando, claro. Y que haya equilibrio en todas esas bacterias, virus, todas esas cosas que nos estás diciendo, también es realmente complicado, también es difícil, ¿no? Cada vez más por los hábitos de vida, por la alimentación que llevamos, por muchísimos factores, ¿no? que todavía no los conocemos todos, pero sí que es cierto que la diversidad de la microbiota está disminuyendo, que cada vez hay más problemas de autoinmunidad, más intolerancias, más desequilibrios en esta microbiota y está claro que la contaminación influye, que el estrés influye, el sedentarismo, pesticidas, conservantes, espesantes, todas esas cosas que se añaden a la alimentación son cosas que nuestro cuerpo y nuestra microbiota no sabe manejar y son cambios que se están haciendo en muy poco tiempo que a nuestro cuerpo no le está dando tiempo a adaptarse bien y entonces por eso están surgiendo todos estos desequilibrios. Claro, esto antes o no se producía o no se conocía, porque de microbiota, bueno, de flora hemos escuchado hablar durante mucho tiempo de los yogures para mejorar la flora, tal, pero yo creo que quizás, ¿no? Estudios más serios, pues muchísima más literatura científica, no tiene tanto tiempo, es un poquito más moderno, ¿no? Por decirlo. ¿Cuánto tiempo se lleva estudiando bien la microbiota y cuánto nos queda por saber? Porque entiendo que muchísimo. Muchísimo. En años, la verdad es que no te sabría decir, pero sí que hay que pensar una cosa. Hasta hace bastante poco, pero bastante poco de 10, 15, 20 años, la única manera que teníamos de estudiar la microbiota era mediante cultivos, ¿no? Entonces era coger unas placas de Petri, poner ciertos cultivos, sacar la muestra, ponerla ahí, y era la única manera que sabíamos que teníamos de conocer estas bacterias. ¿Qué pasa? Que muchos de esos microorganismos que viven en nuestro interior no son cultivables, porque en cuanto entran en contacto con el oxígeno se mueren, porque los cultivos no sabemos cómo cultivarlos y no crecen. Entonces, la gran mayoría de nuestras bacterias eran desconocidas. Se conocían pues la salmonela, el coli, cosas 4 o 5 que sí que se cultivan fácilmente, pero el resto era un completo mundo sin conocer. Ha sido a partir de que se ha podido analizar el ADN con técnicas de ADN
que hemos empezado a ver que hay muchas más bacterias, porque muchos de los estudios que se hacen ahora de microbiota, ¿no? Y el doctor Rueda, ¿no? López Rueda, que ha estado por aquí, él es un pionero en España en estos temas, son a base de análisis de PCR, de todas esas. Entonces, estamos empezando a descubrir qué es todo eso, ¿no? Es igual que se secuencia el ADN y se ha secuenciado el ADN humano y de distintas especies, estamos empezando a secuenciar el ADN de la microbiota y queda muchísimo por descubrir. También estamos viendo en los últimos años cómo se pone también más el foco en el intestino delgado, porque siempre hemos pensado, pues eso, en Crohn, en colitis ulcerosa, en cáncer de colon, pero bueno, quizás el intestino delgado estaba como un poco más abandonado, supongo que igual es más difícil acceder a él, esto ya son teorías mías, pero también sabemos que en el intestino delgado hay menos bacterias y precisamente cuando aumentan las bacterias ahí es cuando se producen esos desajustes que tanto te han enganchado a ti. Sí, es que es eso, el intestino delgado son unos 7 metros de un tubo que es súper difícil acceder a él, ¿no? Al estómago y a las primeras porciones, ¿no? El duodeno sí que se accede mediante endoscopias, al colon mediante rectoscopias, ¿no? Y colonoscopias, pero el intestino delgado es totalmente inaccesible. Igual puedes llegar a las primeras porciones, pero saber lo que pasa en esos 7 metros es muy complicado y todavía queda mucho por saber. Están las cápsulas de vídeo que van recogiendo imágenes, se están intentando hacer todo tipo de cápsulas que viajen, ¿no? Como pequeñas naves espaciales por nuestro interior para coger muestras y todo eso, pero es muy complicado. Sí, yo me lo imagino en plan la serie de dibujos La vida es así, que van ahí por dentro, ¿no? Y te encuentras un virus, te encuentras una bacteria y tal, que cuánto hemos aprendido con esa serie, ¿eh? Muchísimo. Yo creo que parte de todos los médicos de mi generación, en parte le debemos a esa serie la vocación. Qué bueno, qué bueno. Decíamos que eso, que en el intestino delgado hay menos bacterias que en otras partes del cuerpo. ¿Es por las funciones que cumplen esas bacterias o el intestino en esa parte? ¿No se sabe? No sé por qué, es que el cuerpo está diseñado así. No sé exactamente, supongo que será pues precisamente para que no ocurran los problemas que vemos que ocurren en el SIBO, ¿no? Que es que puede haber problemas de absorción de nutrientes, porque en el intestino delgado, la principal función del intestino delgado es la de digestión, ¿no? De romper lo que comemos en partículas y absorber. Ya en el intestino grueso eso no ocurre, ¿no? En el intestino grueso se absorbe líquido, algunos minerales y alguna cosilla así, pero el intestino grueso es más el almacén de las heces, por así decirlo, ¿no? Con algunas funciones más y de sistema inmune, porque ahí están todas las bacterias y todo, pero el intestino delgado sobre todo es el que tiene que absorber lo que digerimos, ¿no? Y seguramente, pues, si hubiera muchas más bacterias, habría ahí un conflicto de quién se come qué, ¿no? Y es lo que pasa en SIBO, ¿no? Que puede haber estos problemas de mala absorción por esas bacterias que están ahí. ¿Qué es exactamente el SIBO? ¿Cómo lo defines tú? Bueno, SIBO, la palabra SIBO es el acrónimo en inglés de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Y es simplemente eso, sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Es decir, que no es una infección, porque muchos pacientes preguntan que si es algo infeccioso o contagioso, ¿no? Si se lo puede pasar a sus familiares. No es una infección porque no es un bicho externo que no viva en nosotros que nos infecta, ¿no? Como puede ser otro tipo de, pues, coronavirus, ¿no? Que viene y nos infecta. No es eso, no es... sobre todo eso, no es una infección, es que nuestra propia microbiota se desequilibra, y crece más en cantidad en un sitio donde no tiene que haber tantas bacterias. Y entonces eso produce una serie de desequilibrios que generan los síntomas que da el SIBO. ¿Y qué síntomas genera? Porque yo he visto por ahí que un poco de todo. Y además que claro, que es muy difícil identificar porque puede confundirse con otras cosas, claro. Cualquier síntoma digestivo puede estar producido por... O sea, SIBO puede producir cualquier tipo de síntoma digestivo, casi, ¿no? Casi cualquier tipo. El más frecuente, aunque el SIBO lo que tiene es que es muy caprichoso, iba a decir una palabra un poco más fea, porque es muy impredecible, es muy individual, ¿no? Cada persona es un mundo completamente distinto y eso le hace bastante difícil de tratar y de identificar y entonces es un poco caprichoso, lo he dicho.
El síntoma más frecuente es la distensión abdominal o la sensación de inflamación o no, la gente te dice eso, que se le hincha mucho la tripa. Es el más frecuente, pero no todos los pacientes lo sienten o lo identifican o lo tienen, pero digamos que es como el principal, ¿no? Hay, de hecho, una de las frases que más me dicen es, digo, tengo una tripa de embarazada de 9 meses, ¿no? O un síntoma típico de las chicas es cuando dicen, es que voy por la calle y la gente me pregunta que si estás embarazada y no lo sabía, ¿no? Esa tripa hinchada así es bastante frecuente en SIBO, pero lo dicho, no todos los pacientes lo tienen. Los gases, tanto pues eructos como flatulencias, son también muy típicos, pero ahí pueden aparecer sensación de digestiones lentas, ardor, náuseas, diarrea, estreñimiento, combinación de ambas, todo este tipo de síntomas inespecíficos, ¿no? Digestivos, dolor abdominal, tipo cólico, ruidos intestinales, esos son los que más comenta la gente. Es raro que produzca sangrado, o sea que si ya hay un sangrado, a no ser que sea por hemorroides o cosas externas, ¿no? Ya un sangrado muy evidente, raro, SIBO y cosas así, pero el resto de síntomas casi todos los puede producir. Estaba repasando los síntomas y estaba diciendo yo como celiaquía. Claro, es que es sumamente complicado simplemente por la sintomatología atinar hacia un lado o hacia el otro o hacia un colon irritable, por ejemplo, que también puede causar síntomas así similares a los que describes. ¿Cómo despierta la sospecha de un SIBO? Es decir, cuando os encontráis con un paciente con toda esa sintomatología, ¿qué es lo primero que descartáis? ¿Pensáis primero en SIBO? ¿Vais primero a celiaquía, a colon irritable? ¿Cómo se maneja esto? Porque, claro, son síntomas muy inespecíficos que incluso habrá pacientes que los tengan totalmente normalizados. Sí. Ahí es complicado porque a mí ya casi todos me vienen filtrados, ¿no? Casi todos han pasado ya por digestivos, yo no soy digestiva, ¿no? Entonces yo solo veo SIBO, entonces a mí ya me vienen los pacientes muy filtrados. Sí que es cierto que, claro, lo primero es, yo creo que descartar lo más grave, ¿no? Pues que no haya úlceras o colitis ulcerosa, Crohn, ¿no? Problemas así más distintos y que tienen su manejo propio. La enfermedad celíaca entra dentro de esos problemas que casi siempre se hacen en un cribaje inicial, ¿no? De síntomas digestivos, pues una endoscopia para ver si tienes una úlcera, si tienes enfermedad celíaca, si tienes algún problema así macroscópico, las colonoscopias, pues para ver si hay colitis ulcerosa, si hay sospecha de Crohn, ¿no? Digamos que todas esas cosas son las que inicialmente se hacen, ¿no? El Helicobacter pylori que se estudia también. Se van haciendo un despistaje y ya, claro, se van quitando las cosas así más frecuentes y ya ahí es cuando muchos digestivos se quedan un poco ya más perdidos, de todo es normal, no tenemos nada, no tienes todos estos problemas de piedras en la vesícula y cosas así. ¿Qué nos queda? Pues antiguamente era el colon irritable, ¿no? Ahora ya ese gran saco que había antes de colon irritable sí que yo creo que se va desmenuzando y se van sacando de ese saco distintas cosas, ¿no? El SIBO, las intolerancias, otras sensibilidades a otros alimentos, ¿no? La sensibilidad al gluteno celíaca, otros tipos de sensibilidades a otros alimentos, ¿no? Digamos que se van sacando de ese gran saco que es el colon irritable, que sí que es cierto que todavía hay gente que no se la ha podido sacar del saco, ¿no? Y hay una entidad que es el colon irritable en sí, que quién sabe si en un futuro también se le pone otra etiqueta, ¿no? Se encuentra alguna causa más que pueda producir esos síntomas. Entonces, claro, con una persona que tiene gases, malas digestiones, con una historia clínica, lo de los antecedentes ya, bueno, pues eso, cada persona es un mundo, ¿no? Pero ya si vas viendo que no es enfermedad celíaca, no es esto, no es lo otro, no es lo de más allá, pues ya esto ya es el SIBO. ¿Qué pasa? Que hay un problema, que gente con enfermedad celíaca puede tener también SIBO, gente con colitis ulcerosa puede también tener SIBO, ¿no? Entonces ya ahí tienes que pensar que una persona con enfermedad celíaca que está haciendo una dieta correcta, que está siendo tratada su enfermedad celíaca de manera correcta, que no mejora, pues es que a lo mejor tiene un SIBO, ¿no? Entonces, siempre el SIBO tiene que estar por ahí en la mente de todo el mundo. Eso te iba a decir, ¿está lo suficientemente presente? Porque, bueno, yo he escuchado pacientes que me dicen, es que me ha dicho el doctor que lo del SIBO que no me lo va a mirar porque ahora de repente todos tenemos SIBO y que está de moda y que tal, que nos pasa un poco también a los celíacos, que nos dicen, ahora ya estamos con el gluten a las vueltas, ¿no? ¿Hay que meter más el SIBO en la consulta?
Sí, lo que le pasa al SIBO es que es un problema que se conoce desde hace muy poco. Yo en la carrera, yo tengo 45 años, los cumplo la semana que viene, yo no estudié SIBO, ni se estudiaba microbiota, ni nada. El SIBO es algo que entonces muchos de los médicos de mi generación no lo conocen. Y los médicos de mi generación son los que están formando a los de la generación siguiente, todo esto tampoco lo conocen, ¿no? Claro. Entonces, es todavía un problema muy desconocido. Sí que ya se va oyendo más, ya sí, porque al principio te decían eso no existe. Ahora dicen, vale, sí existe, pero todavía no se sabe ni diagnosticar bien ni tratar bien, ¿no? Pero ya va entrando un poco en la mente, ya se van pidiendo las pruebas, ya se va teniendo en cuenta, ¿no? Es un proceso que es, pues eso, es un problema que no se conocía hace 20 años y que ahora pues está un poco ya conociéndose y estandarizándose un poco su manejo, ¿no? Entonces, por eso hasta ahora no se conocía mucho, pero yo creo que todo paciente que viene con síntomas digestivos que no les encuentras una causa o que tratando la causa que tú crees que es no mejora, tienen que pensar en el SIBO. Sí, es muy importante porque además es darle algún tipo de esperanza al paciente. Yo conozco muchos casos, por ejemplo, de colon irritable con total desesperación, porque claro, pues imagínate, es como no, es que tengo unos brotes brutales, es que me tiro ahora un mes así, ahora tal, pero es que no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Pues igual si hurgamos un poquito en ese cajón que decías antes, ¿no? En ese saco del colon irritable, pues encontramos, a veces pasa una celiaquía, a veces un SIBO, a veces una sensibilidad al gluten, que bueno, pues que mejor o peor tratamiento, pero bueno, se puede hacer algo y tienes ya una etiqueta de algo que realmente el médico me está dando una solución o por lo menos me está diciendo lo que tengo, ¿no? Sí. Hombre, poner nombre a lo que tienes ayuda un montón, ¿no? Siempre cuando te viene un paciente que no sabes lo que tiene, es súper frustrante para el paciente porque no sabes qué tratar, ¿no? Pero ya si le pones una etiqueta y ya sabes lo que es, además el SIBO cuando me vienen sin estudios y tal, empiezan, ¿y qué hago? Me hago prueba de esto y tal, y digo, mira, empieza por SIBO, porque es muy frecuente, ¿no? Se piensa que un 25% de la población lo tiene, o sea que es la cuarta parte de la población. ¿Qué pasa? Empieza por el SIBO, porque el SIBO es muy frecuente, tiene un manejo bastante específico y si lo tienes bien, y si no, pues ya buscas otras cosas, ¿no? Dando por sentado que no, como digo, ya en mi consulta ya vienen todos bastante estudiados, ¿no? Sí. Entonces, y casi siempre está el SIBO por medio, siempre. Entonces yo digo, vale, tratas el SIBO, si sigues con síntomas, voy a empezar. Y entonces ahora estudio no sé qué y me estudio no sé cuántos. Ya la gente viene muy leída en el doctor Google y yo digo, trata el SIBO, si sigues con síntomas seguimos avanzando, ¿no? Pero siempre el SIBO es como que empieza por ahí y luego ya continuamos. Claro, es que es muy prevalente, el 25% es una pasada. Sí. ¿A qué se debe? ¿Por qué se produce el SIBO? ¿Por qué de repente hay ese sobrecrecimiento en el intestino delgado donde en principio debería haber menos bacterias? Bueno, pues las causas, hay distintas causas, ¿no? Y fundamentalmente las causas es de que ha fallado los mecanismos de protección que tiene el cuerpo a la hora de proteger el intestino del crecimiento de las bacterias. El mecanismo más importante que tiene el intestino es el complejo migratorio motor, que es un movimiento intestinal que tiene el intestino en ayunas, a partir de la segunda o tercera hora de que dejamos de comer, pues empieza un movimiento intestinal que es como una escoba, que va barriendo el contenido del intestino, va barriendo el exceso de bacterias, los restos de comida, digamos que va limpiando. La principal causa de SIBO se piensa que es que falla ese movimiento, ¿no? Una de las causas más frecuentes de que ese movimiento falle es haber tenido algún tipo de gastroenteritis de algunas bacterias que liberan una toxina y dañan ese complejo motor. Entonces, gastroenteritis es súper frecuente que sean las causas de SIBO. Problemas pues, tipo hormonales, tipo el hipotiroidismo, es una causa que hace que se enlentezca ese movimiento. Un golpe en la cabeza o incluso caídas en el coxis, latigazo cervical, lesiones neurológicas pueden dañar ese complejo motor, enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, problemas neurológicos dañan ese complejo motor. O sea, hay una serie de problemas que dañan ese complejo. Otras causas de SIBO pues son desequilibrios de la flora intestinal, sobre todo producidos por el uso de antibióticos,
es muy frecuente, ¿no? Que después de un tratamiento del Helicobacter pylori aparece el SIBO, por ejemplo, o después de una neumonía aparece SIBO, ¿no? El dar antibióticos, digamos que desequilibra la flora intestinal y ya se va de madre, como digo yo, y empieza a crecer donde no debe. ¿Qué más? El uso de antiinflamatorios también produce daño a la mucosa que favorece el sobrecrecimiento. Hay problemas anatómicos como haber tenido una cirugía que crean adherencias, es otra causa de SIBO. No sé, hay muchos, ¿no? Luego hay otras cosas que se creen que contribuyen. Hay algunas cosas que se cree que contribuyen, que es el poco ácido en el estómago, el estar tomando inhibidores ¿no? el omeprazol y todos estos medicamentos. Bueno, un montón de cosas más, ¿no? Sí, Digamos o sea, lo complicado es no tenerlo casi. Casi. La verdad es que sí, ¿no? El estrés produce alteraciones en el movimiento ese que comentábamos, en la secreción de ácido, entonces el estrés puede favorecer o desencadenar el SIBO como causa única, igual es demasiado, pero si ya tienes una predisposición por otros factores, pues es un contribuyente también, ¿no? Y luego sí que es cierto que la gente se obsesiona mucho con buscar la causa, y sí que es cierto que hay algunas veces que no llegas a saber la causa, ¿no? Que debe ser una mezcla de distintos factores, como yo siempre digo, en un cubo que se va llenando, pues a lo mejor el uso de un antibiótico una vez, pues a lo mejor no pudiste recibir lactancia materna por problemas y ya tu flora intestinal es un poco diferente y a lo mejor tienes sensibilidad a algún alimento y a lo mejor papá, se va llenando el cubo y llega un día que se desborda, ¿no? Y aparece el SIBO. Hay veces que no se llega a saber la causa en una persona en concreto. ¿Y cómo lo diagnosticáis? Porque, claro, con síntomas tan inespecíficos, pues lo ideal sería tener un buen método diagnóstico para saber discernir entre una cosa que es SIBO y otra cosa que es lo que sea. Actualmente la prueba que se usa es un test del aliento con lactulosa. En España se utiliza también en muchos laboratorios el lactitol. No sé por qué, porque los estudios validados están con lactulosa, ¿no? Entonces yo siempre digo que si les dan a elegir entre lactulosa y lactitol para hacer el test, lactulosa, que no es lo mismo que la lactosa, no viene de la leche, porque mucha gente tiene miedo de si tiene alergia a la leche o si tiene intolerancia a la lactosa, no tiene nada que ver, entonces es un test que te dan un jarabe y vas soplando cada 10, 15, 20 minutos, depende del laboratorio, y se van tomando las muestras de los gases que vas saliendo en el aliento. Y según qué gases suban, cuánto suba y todo, y cuándo suban, pues se diagnostica el SIBO, ¿no? Es un test del aliento y ahora mismo es la prueba validada y la que se conoce, ¿no? Porque para saber exactamente el SIBO habría que sacar una muestra de cultivo del jugo intestinal y cultivarlo y medirlo, y eso en práctica clínica no se hace. Entonces, ahora mismo disponemos del test del aliento. Y una vez que tenemos ese test, ese resultado positivo, ¿qué hacemos con el paciente? Pues tratarlo. A ver, el tratamiento del SIBO, al final, en mi experiencia, sí que se puede intentar hacer distintas estrategias, ¿no? Pues con ciertos cambios en la dieta, se pueden probar algunos probióticos o algunos métodos de intentar mejorar reequilibrar el intestino para que la microbiota vuelva a su estado. En mi experiencia eso no siempre es posible, entonces en algún momento si hay un sobrecrecimiento de bacterias, es decir, que hay muchas bacterias, al final hay que usar algún tipo de antibioterapia en la mayoría de los casos. Hay casos que no, que se pueden manejar con otra manera, pero en muchísimos casos hay que usar antibióticos en algún momento, que parece paradójico, ¿no? Decir, los antibióticos pueden producir SIBO, pero ¿cómo lo tratas? Con antibióticos. Con antibióticos. Pero bueno, se selecciona cierto tipo de antibióticos específicos, ¿no? Para no cualquier antibiótico sirve. Y una persona que tiene SIBO, que se trata de SIBO, llega a desaparecer, va a aparecer toda, es decir, ¿tiene más de alguna manera predisposición a que vuelva a aparecer a lo largo de su vida o...? Por lo que se sabe, 1/3 de los casos se curan y ya está, y no vuelven a saber nada del SIBO. Los otros 2/3 restantes, el SIBO sí que puede volver a aparecer, ¿no? Dentro de este volver a aparecer, pues también es un espectro muy amplio, ¿no? Los hay que pues tienen una recaída a los 3, 5 años o 10 años o alguna vez en su vida, o los que tienen recaídas muy frecuentes, ¿no? Y que
cada pocos meses tienen alguna recaída, o sea que es un poco diferente, ¿no? Y ahí sí que depende de la causa. Si en caso de que haya adherencias, ¿no? Por cirugías previas, endometriosis y cosas así, tiende a ser un poquillo más resistente, ¿no? Porque el intestino no funciona, está ahí todo pegado y ese movimiento de limpieza no se puede producir, o en problemas neurológicos sí que tiende a recidivar, ¿no? Y a tener más recaídas. Entonces, en esos casos sí que es un poquito más crónico y tienes que estar vigilando más. En otros, pues tienen un episodio de vez en cuando, se trata, se hace prevención de recaídas y se continúa. Lo que sí que la gente ya piensa que SIBO es como una condena, ¿no? Para el resto de la vida, y lo que sí que hay es decir es que se puede mejorar. Incluso en estos casos más complicados, de más recidivas, la idea es que su calidad de vida sea casi normal, ¿no? Y que puedan comer casi de todo. Hay veces que no pueden comer de todo porque les produce síntomas, pero que bueno, la calidad de vida, el objetivo que me enseñaron a mí es un 80% mejor, como poco, del 80 al 100% mejor, ¿no? Entonces, un poco ese es el objetivo, sí. Eso está muy bien, porque yo creo que las personas que no tienen problemas digestivos no son conscientes de lo que complica la calidad de vida tener problemas digestivos, ¿no? Yo a veces me dicen, bueno, mujer, pues te duele un poquito la barriga, tampoco pasa nada, te hinchas un poco, tampoco te pasa nada. O sea, la calidad de vida se ve comprometida y, bueno, en el caso de la celiaquía, además sabemos que las consecuencias a largo plazo pueden ser realmente graves. ¿Qué ocurre con las personas que han tenido SIBO y que nunca nadie les ha dicho que tiene SIBO? Y bueno, pues ahí siguen con él. ¿Pueden desarrollar otros problemas en un largo plazo, en un medio plazo? Cuéntanos un poquito. Bueno, que se sepa, el SIBO en sí que puede producir malabsorción de distintos nutrientes, sobre todo los que más se afectan así, ¿no? Y de manera más precoz, y de hecho en algunos es casi su único síntoma, es la mala absorción de hierro, de tener anemias ferropénicas, y la mala absorción de algunas vitaminas, ¿no? Sobre todo la B12. También es cierto que hay algunos pacientes con SIBO que tienen la B12 muy elevada, ¿no? Que se pregunta mucha gente y de repente, ¿me ha salido la B12 muy alta? Pues yo veo eso y siempre pienso en SIBO porque es un síntoma o un signo raro, pero que se puede ver en sobrecrecimiento porque hay bacterias que producen vitamina B12, entonces se absorbe demasiado, ¿no? Entonces, eso es bastante frecuente, que haya esa mala absorción de esos dos nutrientes. También puede haber mala absorción de grasas, entonces puede haber problemas de absorción de vitamina A, de vitamina E, la vitamina D suele estar también disminuida en pacientes con SIBO. Luego ya pues mala absorción de otros minerales como el calcio y otros, el magnesio y otros minerales. También es muy típico que haya bajo peso. También hay gente que tiene peso normal o incluso más dificultad con algunos tipos de SIBO, es al contrario, ¿no? Que les cuesta adelgazar, pero el bajo peso sí que es bastante frecuente en el SIBO. Y sí que a la larga se puede producir más daño a la mucosa y producir otro tipo de intolerancias, ¿no? Como la fructosa y a otros alimentos. Y sí que lo que se llama la hiperpermeabilidad intestinal, ¿no? Que en la enfermedad celíaca lo conocéis, que es que el intestino es demasiado permeable, entonces pasan ahí sustancias que no convienen, ¿no? Y eso puede producir una inflamación crónica, ¿no? Que no es bueno. También se ha visto que el exceso de bacterias, las bacterias que crecen en SIBO son sobre todo gram negativas, un tipo de bacterias que liberan unas toxinas. Entonces esas toxinas pues favorecen la aparición de hígado graso e incluso neuroinflamación, entonces se ve más ansiedad, insomnio, depresión, o sea que pueden pasar muchos, o sea que no tratarlo, aparte de que limita mucho la vida, pues sí que puede tener algunas consecuencias. Claro, es que es muy importante, bueno, pues eso, tenerlo en cuenta de cara a los diagnósticos diferenciales, ¿no? Pensar en él porque, bueno, pues obviamente no solo la calidad de vida, sino que, bueno, pues oye, pues de repente tener hígado graso o tener falta de calcio y una osteoporosis o una osteopenia, pues con 40 y pico años, no es divertido. A mí me estabas hablando de tal y estaba pensando que, claro, la enfermedad celíaca al final el problema también es en el intestino delgado, también hay problemas de absorción, de hierro, de otros minerales, de vitaminas. Claro, al final el daño se produce en el mismo sitio. ¿Pueden ir o van, lo veis frecuentemente unido celiaquía y SIBO y celiaquía? Sí, es una de las patologías así que más se asocian. No se sabe si la enfermedad celíaca favorece la aparición de SIBO. En principio no está descrito como tal, ¿no? En las listas de causas de SIBO no aparece,
pero a mí me da la sensación de que sí, que la enfermedad celíaca y la sensibilidad a otros alimentos, ¿no?, que producen una inflamación local, esa inflamación ya cambia el ecosistema, ¿no? Ya cambia el pH, se liberan mediadores y cosas de esas, que eso influye en la microbiota, ¿no? Y eso favorece que aparezca SIBO. Entonces yo creo que sí que la enfermedad celíaca para mí sí que favorece la aparición de SIBO. Uh-huh. Y otros problemas, es decir, el SIBO puede dar lugar a intolerancias, porque recuerdo al doctor López Rueda que nos decía que cuando él empezó a estudiar la intolerancia a la fructosa, pues se acercó a ella como diciendo, bueno, pues es un problema en sí, y luego lo que vio es que era un síntoma de otras cosas. ¿Pasa lo mismo con el SIBO? ¿Es causas, consecuencia, provoca enfermedades? ¿Son las enfermedades que lo provocan a él? Es un poco de todo, ¿no? En general se dice que SIBO es consecuencia de algo, pero como digo, hay veces que no se llega a saber bien la causa. Pero sí que, por ejemplo, con el tema de las intolerancias, de hecho, las guías, ¿no?, las últimas guías recomiendan, antes que aquí en España se hace un poco al contrario, ¿no? Se hacen primero todas las intolerancias a la fructosa, sorbitol, a la lactosa, y luego se hace el SIBO, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el SIBO puede pasar dos cosas, que el SIBO causa estas intolerancias por daño a la mucosa, entonces se dañan las enzimas que absorben y que digieren estos carbohidratos, y también que en el test puede haber falsos positivos en las intolerancias, porque lo que se ve es que aumentan los gases, pero puede que no sea porque la persona tenga intolerancia, sino porque tiene un SIBO y entonces hay esa fermentación. Entonces, digamos que sí, que el SIBO puede producir intolerancias, o que hay gente que puede ser diagnosticada de esas intolerancias, no ser tratadas, o tratadas solo con dieta, no comas fructosa o no comas lactosa y ya está, sin pensar que a lo mejor esa intolerancia es en realidad SIBO o está causada por SIBO, que al final es un poco lo mismo, ¿no? Está causada por SIBO. Entonces, las intolerancias y el SIBO sí que están muy relacionadas. Luego hay unas listas enormes de problemas que sí que se ven que están asociados al SIBO, pero no se sabe cómo, ¿no? Por ejemplo, el acné rosácea, el acné de los adultos, está súper relacionada con SIBO. El síndrome de piernas inquietas está muy relacionado con SIBO, no se sabe por qué. Igual la anemia, hay veces que produce esta asociación. La cistitis intersticial, que también es un problema que disminuye mucho la calidad de vida, porque hay sensación de tener infecciones de orina todo el rato, y no son infecciones, es una inflamación. Entonces, la cistitis intersticial sí que está muy relacionada con SIBO. La psoriasis, que también tiene su punto con el gluten y con sensibilidades a algunos alimentos, también se relaciona mucho con SIBO. O sea que hay muchas, esas son las más frecuentes, pero bueno, luego te ves en alguna página web enfermedades relacionadas con SIBO y la lista es interminable. El hígado graso, cosas así también se relacionan, ¿no? No se sabe exactamente cuál viene antes y cuál después, cuál es la causa o la consecuencia. Lo que sí que se ve que, por ejemplo, gente con acné tiene más frecuencia de SIBO que gente sin acné. Claro, es que además estamos hablando de bacterias en el intestino delgado, pero estamos hablando de consecuencias en la piel, en el hígado, la cistitis, o sea, quiero decir, la importancia que tiene la salud digestiva y la importancia que tiene la microbiota del intestino delgado para absolutamente todo. Lo poquito que sabemos, ¿no? Todavía muy poco, sí. De hecho, yo creo que incluso ahora SIBO se ha convertido en otro cajón desastre, y eso lo hablo a veces con mis compañeros, ¿no? Que es eso, que el SIBO, la gente responde tan diferente, unos responden muy bien, otros hay que insistir más, ¿no? Que yo creo que seguro que llegará un momento que no todo será SIBO, que ahora lo que metemos en SIBO pues será SIBO no sé qué, ahora ha salido el IMO, que es cuando sube el metano, ahora no sé qué. Yo creo que dentro de poco vamos a saber distinguir y que no será todo SIBO, porque es eso, que ves que la gente es tan diferente, hay pacientes tan distintos que dicen no puede ser lo mismo. Cada persona seguro que es casos distintos, o sea que nos queda todavía muchísimo por saber. Qué importante, porque además has hablado de algo que es fundamental, que es la alimentación, y de cómo pues un problema de sobrecrecimiento bacteriano se puede intentar corregir a través de la alimentación. Entonces, a mí la cosa que se me plantea es ¿cómo podemos alimentarnos para prevenirlo? Yo no sé si se puede prevenir, pero por lo menos para tener de la mejor manera posible nuestra microbiota. Eso es complicado. Yo no sé si la dieta en sí
produce el SIBO, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, no todo el mundo que come basura, que come comida basura tiene SIBO, o hay gente que dice que a lo mejor comer demasiada fibra y tal puede alimentar mucho a las bacterias. Sí que es cierto que, por ejemplo, dentro de todos mis pacientes que veo hay muy pocos vegetarianos y veganos, o sea que a lo mejor comer más verduras sí que ayuda a prevenir el SIBO de alguna manera, ¿no? Lo malo es que cuando ya tienes SIBO es muy complicado comer muchas verduras porque fermentan y producen gases, ¿no? O sea que prevenir, yo creo que lo mejor que puedes hacer es comer bien, comer sano, comer muchas verduras. Eh, para cuidar la microbiota, de hecho, eso, yo tenía un profe que decía que habría, para tener lo más diversa y más equilibrada la microbiota posible, había que comer a la semana 40 verduras diferentes, ¿no? O 40 alimentos vegetales diferentes, que son los que más dan de comer a las bacterias, ¿no? Y de hecho, en mi familia hacemos a veces el reto, ¿no? De a ver quién lleva, en el confinamiento lo hacíamos, ¿no? De Qué decir, bueno. a ver cuántas verduras diferentes y hacíamos listas, a ver quién ganaba, de quién comía más plantas diferentes, ¿no? Entonces, eso es lo que más ayuda a que la microbiota sea lo más equilibrada posible. Lo malo es que en SIBO, cuando ya tienes SIBO, eso es muy complicado, ¿no? Porque la gente con SIBO, el problema del SIBO, los síntomas que se producen es porque las bacterias fermentan y producen gases y eso es lo que produce los problemas, ¿no? Entonces, claro, mucha gente con SIBO no puede comer ajo, no puede comer cebolla, no puede comer legumbres, mucha fruta también les produce síntomas, entonces su dieta se va alimentando y ya se queda ahí un círculo vicioso de puedo comer menos verduras, entonces mi microbiota se empobrece más y da más SIBO y no, entonces se produce ahí un poco, por eso es importante diagnosticarlo pronto, tratarlo pronto para poder reintroducir los alimentos lo antes posible, porque hay gente que ya lleva con dietas súper restrictivas mucho tiempo, de solo puedo comer pollo, pescado, arroz y zanahorias y no puedo comer nada más, y es que hay gente que no puede comer nada más, y luego reintroducir alimentos, aunque ya hayas curado el SIBO, hay veces que es muy complicado. Para que luego se quejen los celíacos, nos quejemos los celíacos, que tenemos un abanico enorme, inmenso de alimentos que de manera natural, ¿vale? Aquí ya no me meto con los procesados que son más caros ni nada, estoy hablando de alimentos que de manera natural no contienen gluten, que son la base de cualquier alimentación y que, bueno, pues en principio, una vez que nos diagnostican celiaquía, si no han surgido otros problemas, pues con comer mucha fruta, mucha verdura, un poquito de carne. Bueno, yo nutricionista no soy, cada uno, pero lo importante es comer variado, ¿no? Y comer un poquito de todo y sobre todo, pues eso, verduras, pescado, frutas y eso sin gluten y tenemos la suerte de poder comerlo. Sí, que de verdad que hay gente que dice, jolín, qué suerte tengo, ¿no? De poder comer de todo, porque hay gente con unas dietas muy limitadas y en serio que no pueden hacer vida social, no disfrutan con la comida, ya no saben qué comer, su vida se limita. Por eso el SIBO sí que es cierto que crea mucha ansiedad y limita mucho la vida, porque es eso, ¿no? Todo el mundo, nadie te entiende, todo el mundo te mira diciendo estás mal de la cabeza. Como las pruebas salen todo bien, ahora que antes de que se conociera esto, pues es que todo está en tu cabeza, ve a psicólogo, a psiquiatra y nadie decía, pero no, yo tengo alguna paciente incluso que, bueno, más de una que son diagnosticadas de trastornos alimenticios, sobre todo mujeres muy delgadas, porque dicen, bueno, pues esto es que es una anorexia, ¿no? Y tratadas como tal, y lo que tenían un SIBO, si dice, si yo quiero comer, si yo no me veo delgada y me veo mal, es que yo no soy anoréxica, pero es que no puedo comer nada más porque me sienta mal. Entonces, hay gente que lo tiene, que está muy limitada. Sí, nos contaba otro invitado, Cristian Costas, que es dietista nutricionista y trabaja en Reino Unido, en un hospital público, con los gastroenterólogos. Tienen una unidad que está especializada en el seguimiento de la enfermedad celíaca. Entonces dan desde la educación a los pacientes de cómo evitar el gluten y también luego la parte de que una dieta que sea sin gluten, pero que además sea variada, equilibrada. Entonces dice que cuando han cogido pacientes que ya llevaban tiempo y tal, que se han encontrado con pacientes que incluso han desarrollado trastornos de la conducta alimentaria porque les daba miedo comer, porque no sabían si podían o no. En SIBO se ve muchísimo, en SIBO se ve mucho el miedo a la comida, el clásico. Por eso yo le digo a la gente que se olviden del concepto bueno o malo, ¿no? Porque te preguntan, entonces, ¿y esto es bueno? Yo digo, a ver,
el aguacate es bueno, o sea, no puede ser malo un aguacate, o sea, una hamburguesa, un bollicao, hamburguesa Sí, procesada, ¿no? Un bollicao, una gominola, eso sí que lo podemos llamar malo, pero el aguacate, la cebolla no es mala, sí, es que es sanísimo. Te sienta, o sea, te genera síntomas ahora, en este momento, pero no pienses que es malo para ti porque el cerebro lo empieza a ver como una amenaza y genera una respuesta inflamada, o sea, genera una respuesta defensiva, ¿no? Porque se siente amenazado. El sistema límbico que tenemos en el cerebro no sabe distinguir si está siendo perseguido o atacado por un oso o por otro enemigo. Entonces, si tú ves, empiezas a etiquetar con esto es bueno, esto es malo, estás generando una respuesta inmune, ¿no? Y estás haciendo que tu cuerpo lo rechace porque se siente amenazado. Entonces, ya sí que estás perpetuando esas intolerancias. Y de hecho, hace poco había una conferencia de tratamiento de casos de SIBO complicados y todas las terapias, no había ninguna con antibióticos, eran todos manejo del estrés, hipnoterapia, que por lo visto funciona muy bien, técnicas de activación del sistema nervioso parasimpático, del vago, de relajación y cosas así, para un poco romper esta sensación de amenaza del cuerpo que tiene el cuerpo, ¿no? Porque sí que influye muchísimo, mucho más de lo que pensamos, muchísimo claro. más. Sí, yo creo que al final nuestro cuerpo es sabio y si nos da algo miedo, entiende que estás tenso, que yo a veces, ¿no? Cuando entro en una pastelería o en una panadería con gluten, no estoy a gusto y no voy a comer, igual voy a pedir un café, pero el olor me resulta, el olor a harina, pues lo rechazo, me genera y yo digo, Lore, si no vas a comer, no pasa nada, no te pasa nada. Pero no estoy a gusto. Mi cuerpo está entendiendo que ese sitio no es para Es un mí. peligro, se siente amenazado. Y Claro, seguramente a lo mejor ese café te sienta peor que otro que te hagas en un sitio sin gluten, porque tu cuerpo ya lo ha tomado y ya está el sistema inmune un poco ahí, un poco vigilando y diciendo, esto no es sitio esto seguro, no, ¿no? esto Y no lo es que bueno. comentábamos de las toxinas que liberan las bacterias, ¿no? Los lipopolisacáridos y tal, sí que crean esa sensación, ¿no? Generan muchos síntomas de ansiedad, de pensamientos negativos, ¿no? Muchos pacientes de SIBO ya ven el futuro súper negro, se desaniman por nada y yo creo que no es solo algo psicológico 100%, sino que también está muy influido por toda esta inflamación y esta liberación de estas toxinas. O Claro, sea o que sea, es bidireccional, ¿no? Que lo que pensamos influye en nuestra salud intestinal y la salud intestinal influye, ¿no? Y se generan ahí unos círculos que hay veces que es difícil romper. sí. Sí, bueno, hay que pensar que, bueno, pues al final un diagnóstico como es el de SIBO, obviamente, pues nadie lo quiere tener, pero una vez que lo tienes, sabes que lo tienes que tratar y, bueno, pues tratar de ver el vaso medio lleno. Porque, bueno, pues un diagnóstico nunca es algo bonito de recibir, ¿no? Pero, bueno, hay que intentar, pues por lo menos eso, luchar y poner de nuestra parte para que las cosas vayan mejor, pero a veces es verdad que es muy complicado. Ujú. Pero se mejora, hay que saber, ¿no? Y hay pacientes también lo notas, que dices que viene a la consulta y tal, no, me sigo hinchando, tal, estoy fatal. Y yo, pero ¿estás mejor que hace 2 meses? Hombre, donde yo digo, bueno, pues dímelo, que si no me deprimo yo también. Vamos a ver, o sea, esto no es un camino, no es una línea recta, no es, además una cosa que hay que tener clara en SIBO, que no es como tratar una infección, por ejemplo, de Claro. orina o de muela. No es que te dan un tratamiento, un ciclo y ya está, ¿no? Que hay veces que hay que insistir, hay que repetir ciclos, a veces no se les responde bien, ¿no? Es como un poco, y que es un camino que va a tener sus altibajos. Hay días que te sientas mejor, si has dormido peor, estás estresado, pues igual Todo ya te influye. sientas peor y ya dices, ya estoy para atrás, estoy empeorando. Es decir, bueno, es un camino, es un proceso, va a haber días mejores, días peores, no es cuestión de 2 días, y de vez en cuando echa la mirada atrás y piensa, ¿cómo estaba yo hace 3 meses? Y todo, no, hombre, estoy mucho mejor, ¿dónde va a parar? Y digo, bueno, Algo es pues algo, sí. Sí, reconócelo y date cuenta de eso, porque así te vas a ir animando y decir, no, hombre, es verdad que ya no me he hecho, ya no tengo esos dolores, ya no tengo tal, no voy mejor al baño. Y vas diciendo, hombre, sí, mejor, no estoy perfecto, vale, pero estoy un 50% mejor, un 60% mejor. Que eso hay veces que no lo vemos, ¿no? Nos cuesta un poco. sí. Yo creo que sí, que nos pasa mucho eso, ¿no? Cuando empezamos a mejorar, a notar un poquito de mejoría, es como, ay, qué bien, qué Quiero maravilla, qué más. tal. Pero el día que tenemos un mal día, lo vemos todo Todo, súper sí, negro. Pero total. bueno, hay que acordarse de los inicios y de los avances y tratar de eso, de ser optimista, porque sabemos que al final
pues como bien decías al principio, ¿no? La medicina integrativa lo que hace es verlo todo de alguna manera en su conjunto. Y si no tenemos el intestino bien, no vamos a estar bien. Pero si estamos también muy decaídos, muy estresados, muy agobiados, pues seguramente no ayudará a que nos encontremos mejor. Eso es, influye muchísimo, muchísimo. Luego hay una parte que también nos pregunta muchísimo, que es el tema probióticos, prebióticos. La gente a veces se los come como si fuesen caramelos y me imagino que esto hay que saber lo que consumimos y por qué lo consumimos, porque bueno, no será igual para todos. Supongo que cada uno pues tiene sus propias bacterias y sus propias cositas. El tema, has dado ahí, has metido el dedo un poco en la llaga, porque el tema de probióticos en SIBO en concreto, ¿no? Y en problemas de disbiosis es un tema bastante controvertido. Los hay que dicen que probióticos siempre, los hay que dicen probióticos nunca, y no sé quién tiene razón, ¿no? Entonces yo cuando hay cosas tan polarizadas, yo siempre pienso, ninguno de los dos es 100%, ¿no? Siempre hay que individualizar. A ver, los probióticos en sí, claro, como en el SIBO se trata mucho con antibióticos, todo el mundo es como, ¿y qué probiótico me tomo, no? Para repoblar. Y a ver, los probióticos no repueblan, no se quedan ahí, sino que ayudan un poco a mejorar la inflamación, el sistema inmune y tal, para que crezcan bacterias buenas, ¿no? Pero no siempre. Y hay muchísimos probióticos, no todos sirven para lo mismo. Hay cepas concretas que tienen un efecto, hay cepas muy parecidas que solo cambian un numerito y sirven para lo contrario. Entonces, no todo el mundo en SIBO tolera bien los probióticos, hay muchos que empeoran y no todo el mundo le sienta bien. Pero hay gente que te dice, mira, yo es que cuando mejor estoy es cuando me tomo un probiótico. Entonces yo siempre pregunto, ¿has tomado alguna vez un probiótico? Sí. ¿Te has sentado bien? Sí, pues tómalo. Pero es eso, que no siempre los probióticos se dan en SIBO. Yo sí que los utilizo, pero intento ser más selectiva, ¿no? Distintas cepas en circunstancias y con objetivos más concretos. Así dar cualquier probiótico no siempre. Y de hecho hay algunos expertos que creen que abusar mucho de los probióticos en SIBO en algunas personas puede favorecer las recaídas. Y quizás sí que es cierto, ¿no? Que en algunas personas los probióticos como que dan pasitos para atrás, pero en otros no. Entonces yo siempre digo, ¿a ti te has sentado bien? Tómalo. O sea, si algo te sirve, no lo sueltes, porque en SIBO es eso, que lo que en una persona va bien, en otra a lo mejor no va bien, ¿no? Pero es un tema un poco controvertido. Los prebióticos sí que a mí también me suelen gustar también porque son comida que van a dar de comer a las bacterias buenas en general, ¿no? Y van a ayudar, eso sí que ayuda a repoblar más que un probiótico, ¿no? Porque es dar comida a las bacterias buenas. Y sí que se suelen usar. Lo que pasa que, claro, si todavía el SIBO no está controlado, estás dando de comer a las bacterias, ¿no? Entonces no siempre se toleran bien porque pueden producir más gases, entonces hay que saber cuándo darlas, ¿no? Pero los prebióticos, en cuanto se pueden empezar a tolerar, sí que es buena idea darlos en SIBO, aunque el mejor probiótico es la propia dieta, ¿no? Entonces aquí sí que a mí me gusta trabajar con nutricionistas y dietistas para que ayuden a ir introduciendo cada vez más alimentos, ¿no? Y trabajando con cada persona para ver, pues eso, ir probar a tomar cada vez más alimentos que realmente son los mejores prebióticos, ¿no? Qué complicado este mundo, qué complejo. Y bueno, al final escuchándote te das cuenta de que estamos de alguna manera muy expuestos, ¿no? A que nos vendan un poco de todo para cuidar nuestra salud intestinal y luego al final, pues claro, cuando ves un anuncio, ¿no? En la televisión y te dice para que tus bacterias estén tal, pues tú dices, oye, pues mira, estoy un poco pesada, me como lo que haga falta, ¿no? Y qué importante es acudir a los expertos, a los más actualizados, a los especializados para que nos pauten ellos lo que realmente nos puede funcionar. O a veces no funciona a la primera, pero por lo menos estamos en buenas manos. Sí, hay mucha gente, ¿no? Como hay ciertos tratamientos de SIBO que son herbáceos, ¿no? Se llaman, ¿no? Antibióticos derivados de plantas que se pueden comprar en herbolarios sin receta. Hay mucha gente que se empieza a tomar de todo y tal, que creen que como es natural, pues no pasa nada. Y yo digo, cuidado, porque son también antibióticos, o sea que también estás afectando a tu flora intestinal y si abusas, si no lo das con una pauta, con un objetivo, sabiendo que estás tomando, al final te vas a hacer daño también a la microbiota, ¿no? Porque la gente, sí, yo he leído que esto y esto viene bien, y luego empiezan a tomarlo, les sientan mal, tienen efectos secundarios o empeoran, entonces es decir, aunque sea natural,
aunque te lo vendan como diciendo que esto, los probióticos y tal, hay que tener cuidado y sí que hacer las cosas, sobre todo el SIBO, que es muy complicado. Mi profesora, ¿no? Una de mis profesoras decía, el SIBO es muy complicado. Y claro, yo venía aquí de trabajar en una UBI y que los pacientes son complejos de las UBIs, ¿no? Yo decía, sí, hombre, ¿cómo va a ser más complicado que un shock séptico, que un infarto complicado? Vamos, ni de lejos. Pues ahora que lo estoy tratando, si oís ruidos es mi gato que está por aquí. No te preocupes. Que quiere participar en el podcast. Pues eso yo decía, si el SIBO que va a ser más complicado que un paciente UBI, pues sí que es complicado. Hombre, no se te muere en horas como puede pasar un paciente de la UBI, pero sí que es muy impredecible. Y sí que cada persona tienes que ir muy detrás, ver cómo responden, ver, ¿no? Tener todas las herramientas y decir, vale, pues si esto no ha servido, vamos a probar esto. Y es mucho de ensayo y error, ¿no? Porque la UBI es más predecible, es decir, bueno, pues yo pongo esto, pongo lo otro y tal, puede funcionar o no, pero sé lo que tengo que hacer. Entonces, la gente que se aventura, que también lo entiendo, ¿no? Porque no es fácil encontrar especialistas en SIBO y al final están... ¿no? Al final muchas veces tienes que buscarte la vida, ¿no? Pero que tengan cuidado en eso, ¿no? En intentar buscar a alguien que les vaya orientando por eso, porque al final pueden hacerse más daño o perder más tiempo o más dinero en comprar cosas así un poco a lo loco, en la desesperación, y que al final sea peor. Claro, la automedicación no es buena nunca, 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 aunque sea obviamente pues en cosas naturales que siempre pensamos que como son naturales son inocuas, pero no tiene por qué ser así. Al final nos puede estar causando un problema que luego va a ser más difícil de solucionar. A nosotros nos ocurre mucho la dieta sin gluten que está muy de moda, ¿no? Entonces la gente dice, estoy hinchado, me quito el gluten y ya está. Y a veces mejoran una temporadita y luego vuelven a estar otra vez peor, entonces vuelven atrás, están más decaídos, el médico les tiene que reintroducir el gluten para hacer pruebas. No hay que automedicarse ni autodiagnosticarse, hay que acudir, bueno, pues a veces hay que buscar más a esos profesionales. ¿Dónde te encontramos, Ana? Ya hablando de profesionales expertos. Bueno, pues en mi web, en doctoranaesteban.com, y ahí hay un formulario que pueden contactar conmigo para preguntarme, ahí me pueden encontrar. Y diría en las redes, pero últimamente es que no tengo ni tiempo de meterme, ¿no? Antes estaba más en Facebook o en Instagram, es que ahora mismo no tengo tiempo, entonces tardo más por esas vías, ¿no? A lo mejor se me pasa y no he visto el mensaje, pero por la web sí que me llega el correo y sí que es más fácil localizarlo. Bueno, pues no sé si nos queda algún tema. Me imagino que esto da para hablar la vida entera, prácticamente, ¿no? Pero bueno, no sé, los temas quizás más importantes los hemos tocado. Son síntomas muy inespecíficos y también me parece muy importante que no los normalicemos, porque yo conozco a muchas personas que dicen, es que he tenido digestiones pesadas toda mi vida y de repente, cuando ya pasan muchos años, pues acaban teniendo un problema que, bueno, pues que conviene ver y que conviene tratar. Entonces, si consideramos que algo es normal, pues igual se puede consultar y resulta que el médico nos va a decir que no es tan normal o que no es grave, pero que hay que tratarlo. Entonces, bueno, pues al final la salud digestiva es fundamental y yo creo que quien más, quien menos, algún problemilla digestivo tenemos todos. Sí, la verdad que sí. Y que hay que cuidarse, y que hay que comer bien y que hay que acudir siempre a especialistas como es la doctora Ana Esteban, que está especializada en SIBO, que seguro que todos los que nos estáis escuchando estáis diciendo, es verdad, yo he leído algo del SIBO, pero no sabía lo que era, yo he escuchado que tal tiene SIBO, el 25% de la población lo tiene, o sea que tienes trabajo para siempre, Ana. Ya, mi objetivo algún día es hacer formación para profesionales, ¿no? Y para poder que haya más gente tratando. Si tengo algún día, lo haré. Tiempo algún día, lo haré. Es mi objetivo, sí. Claro, porque me imagino que habría mucho que revisar en la literatura para poder diagnosticar a todo el mundo y para poder diagnosticarlo y tratarlo bien, porque habrá poco escrito todavía, ¿no? Entiendo. Sí, la verdad es que además hay poca formación, porque yo para formarme bien en SIBO todo lo he hecho en el extranjero y porque me he buscado yo la vida, me lo he pagado yo, mi forma de vida me lo ha permitido, ¿no? Porque como trabajo haciendo guardias, pues los días que no tengo guardia no trabajo y he tenido tiempo, pero mucha gente se enfada con los médicos, ¿no? Y dice, pero ¿cómo no saben de esto? Y yo digo, bueno, pues que hay que ver su agenda, ¿no? Si trabajan de 8 a 3, más luego las guardias, más luego tienen una familia, más tal, igual no les ponen facilidades para formarse, no les pagan los cursos. Yo porque he tenido, por mi forma de vida, ha sido fácil para mí, ¿no?
pero me he gastado mucho tiempo y mucho dinero en formarme y ha sido todo en el extranjero, en inglés, que yo porque lo hablo, pero si no hablas no tienes por qué saber inglés. Entonces es difícil formarse en SIBO todavía. Una pena porque, bueno, pues teniendo esa prevalencia tan alta, bueno, pues es muy necesario y ojalá, pues eso, te veamos algún día explicándole a las nuevas generaciones de médicos que es muy importante tenerlo en cuenta siempre en el diagnóstico diferencial de cualquier problema digestivo, más o menos, por lo que nos has contado, ¿no? Sí, porque tiene un manejo muy específico y se puede mejorar mucho. Y puede eso, lo de aclarar las aguas pantanosas que decía una profesora mía, ¿no? De quitándote el SIBO a lo mejor salen a la luz otros problemas, ¿no? O investigas otras cosas o ya te empiezas a... Pero si hay SIBO de por medio hay veces que como que lo emborrona todo mucho y es más difícil cualquier cosa, ¿no? Entonces, intentar descartarlo porque tiene un manejo muy específico y además también recomiendo siempre hacer el test específico, ¿no? Porque por sospecha la gente dice, no, mi médico lo sospecha y me ha mandado antibióticos. No, es que necesitas saber qué gases se elevan, cuántos se elevan, para hacer un buen protocolo de tratamiento, ¿no? Porque no es doy los antibióticos y me olvido, sino hay veces que hace varios ciclos, hay veces que hay que ir cambiando de unos a otros, hay distintas estrategias. Nada de adivinar, de creo que tengo SIBO, porque lo que me han contado me suena a SIBO, voy a empezar a tomar antibióticos a lo loco, sino intentar diagnosticarlo y tener el test. Qué importante es eso, pues eso, saber exactamente lo que nos pasa, porque al final en un cajón tan grande como son esos problemas digestivos, pues puedes empezar a tirar y lo más fácil es decir colon irritable y la pelota está ya en el tejado. Ahora es SIBO, ahora dicen, no, mi médico cree que tengo SIBO y me ha mandado antibióticos, y yo, pero hazte el test, siempre. Exacto, las pruebas y siempre además, pues eso, siguiendo, lo que pasa es que claro, si te lo dice el médico, pues lo ha dicho el médico. Pero bueno, hay que buscar siempre pues eso, al especialista más actualizado como es la doctora Ana Esteban en SIBO, que encontráis pues eso en las redes, aunque dice que últimamente no las atiende mucho, pero bueno, por si acaso vosotros seguidla para cuando las vuelva a atender y en su página web que es doctoraanaesteban.com, ¿verdad? Sí. Bueno, dejaremos toda la información en las notas de podcast para que podáis contactar con ella, para que podáis ver el trabajo que hace. Además, hace poco has publicado Juraría en El Confidencial, ¿puede ser? Sí, estuve una temporada ahí colaborando, sí. Eso está muy bien porque es muy importante que la información sobre salud sea información rigurosa, que luego leemos cosas como tú dices... Doctor Google, tú te pones a meter tus síntomas en Google y piensas que te quedan 3 meses de vida porque es que además es todo súper dramático. O sea, es como cáncer y lo que hay que hacer es, bueno, leer en sitios donde las personas que escriben lo hacen con rigor y acudir siempre a profesionales que para eso han estudiado muchísimo. Eso. Bueno, Ana, pues muchísimas gracias. Un placer estar aquí contigo. Yo creo que bueno, que la gente que nos escuche que va a aprender un montón y va a saber un poquito más de eso que tanto suena últimamente, que es el SIBO. Pues muchas gracias a ti y nada, cuando quieras y en cualquier momento ya sabes que a mí me gusta hablar, yo me pongo aquí a hablar y no hay quien me pare, entonces si necesitas una segunda parte, tú me llamas. Y tercera, porque el mundo de la microbiota es apasionante, cada vez sabemos más, cada vez sabemos que sabemos muy poco además, y también pues con la enfermedad celíaca y la microbiota pues hay mucho escrito y mucha investigación en marcha, así que nada, yo te volveré a escribir, no, segurísimo que sí, no lo dudes. Cuando quieras. Muchas gracias, un abrazo, cuídate. Igualmente. Hasta aquí el episodio de hoy. Volvemos en breve con los mejores invitados para seguir hablando sobre salud, bienestar y enfermedad celíaca. Si te gusta nuestro trabajo, no olvides suscribirte al programa en tu plataforma de podcast habitual. Y si nos regalas estrellitas y una reseña, te lo agradeceremos eternamente. Nos puedes escuchar también en Radio Narcea. Además, a través de nuestras redes sociales accederás a contenidos estupendos, la Escuela Felicidad, la app de restaurantes con opciones sin gluten Felicidad y la web felicidad.net. Mil gracias por escuchar Onda Felicidad y hasta el próximo episodio.